Pensar que después de la caída del muro, con Fukuyama y su fin de la historia, Uf, sí. íbamos a estar hablando hoy del regreso de la geopolítica con mayúsculas, de guerras, de un mundo que se siente, no sé, mucho más incierto. Totalmente. La verdad es que las fuentes que revisamos para este análisis, desde informes geopolíticos hasta perspectivas más filosóficas, dibujan un escenario, complejísimo. Hay un término que usan, ¿no? Lo del... El multiverso geopolítico. Suena un poco a cómic, pero creo que capta bien la idea. A ver, expliquemos eso un poco. Multiverso. Pues imagínate que no hay un solo tablero global, sino varios. Uno donde juegan los países, como siempre, Ajá. pero encima tienes otro con las megaempresas tecnológicas, otro con las redes criminales, otro donde manda el clima, y todos interactúan, con reglas medio raras y a veces contradictorias. Entiendo. Como distintas capas de poder y de riesgo, todas mezcladas. Exacto. El poder ya no es una sola cosa, digamos. Vale, entonces, la misión hoy es intentar desentrañar un poco este multiverso para el 2025, Esa es la idea. usando las fuentes que tenemos, claro, y poniendo el foco en América Latina, en cómo cambia el poder mismo, el del Estado, el de las empresas, la tecnología y, bueno, este tema tan fuerte del regreso de los conflictos. Sí, vamos a ver el panorama global primero, luego hacemos zoom en Latinoamérica, después analizamos esto de la guerra, que es central, y cómo se mueve el poder hoy. Ahí entra Foucault y otros, ¿no? Ah, justo, para tener otras miradas. Y cerramos con una reflexión sobre la democracia. ¿Cómo le afecta todo esto? Perfecto. Pues arranquemos con ese escenario global. El cambio más obvio, ya no estamos en un mundo unipolar con Estados Unidos dominando todo, ¿verdad? No para nada. Las fuentes como Lisa Institute o EY lo dejan clarísimo. Estamos en un mundo multipolar. Y el centro de todo es la pelea entre Estados Unidos y China. Definitivamente. Es el eje que estructura mucho de lo que pasa. Vemos intentos de bajar la tensión, ¿no? Alguna cosita con aranceles que menciona mirada geopolítica. Pero en el fondo, En el fondo, los intereses estratégicos chocan fuerte. Eso sigue ahí. y no son solo ellos dos, están surgiendo otros jugadores importantes. Claro, las potencias regionales y lo que llaman estados bisagra o swing states. ¿Como quiénes? India, Brasil, India, Indonesia, Turquía, Brasil, México, algunos países africanos, Irán, Arabia Saudita. Países que tienen su propia agenda y negocian con unos y otros. Ganan peso. Lo cual puede ser bueno, pero también... También complica las cosas. Más actores, más posibles roces. Y Lisa Institute advierte, el riesgo de una escalada militar es real, y más con la modernización de arsenales nucleares. Uf. Y hablando de riesgos, el informe del Foro Económico Mundial, el WEF, para República Dominicana, por ejemplo, pinta un panorama, digamos, bastante sombrío para 2025. Sí, la perspectiva general no es muy optimista, la verdad. A nivel global, el riesgo número 1 para los próximos 2 años es el conflicto armado entre países, ¿El número 1? con un 23%, según esos datos. Le siguen de cerca los fenómenos climáticos extremos. Que ya los estamos viendo. Claro. Luego, la confrontación geoeconómica, esta guerra comercial y financiera latente, y la desinformación. Ya más largo plazo para la próxima década. ¿Qué ven? Ahí los principales son los impactos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y también temas como la inteligencia artificial y la desigualdad. Son riesgos estructurales, profundos. Lo que asusta es cómo se conectan todos, ¿no? Un conflicto empeora la crisis climática. La desinformación impide actuar. Exacto, es un efecto cascada, una policrisis, como dicen algunos. Se retroalimentan negativamente. Y en este lío, los gobiernos intentan protegerse. Sí, EY habla mucho del concepto de de-risking, de reducir riesgos. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues que los gobiernos están priorizando la seguridad nacional, económica, por encima de la pura eficiencia económica. Buscan depender menos de otros en cosas críticas. Cadenas de suministro, tecnología. Exacto. Vuelven las políticas industriales, intentar producir más en casa o con aliados cercanos. Es una búsqueda de resiliencia, de aguantar mejor los golpes. Pero esta búsqueda de control estatal choca con otra realidad. El poder ya no es solo de los estados. Ahí es donde pensar con Foucault ayuda. Él decía que el poder no es solo algo que reprime desde arriba.
No es solo la ley o el gobierno. No, es como una red que circula por todos lados, en la familia, en la escuela, y que produce formas de pensar, de ser. Y hoy vemos actores no estatales con un poder. Inmenso. Las tecnológicas. Las GAFA y compañía. Sin duda, su valor en bolsa es más grande que el PBI de muchísimos países. Lisa Institute es muy claro. Los datos son el nuevo petróleo, el nuevo recurso estratégico. Y estas empresas controlan esos datos. Y no solo los usan para vender publicidad. Ese control de la información, de las comunicaciones, tiene un peso geopolítico brutal. Marcan agendas, influyen en debates, gestionan infraestructura clave. Es otro tipo de poder, que corre en paralelo al de los estados. Y a veces hasta lo superan influencia en ciertos ámbitos. Los actores no estatales clásicos, como ONGs o incluso grupos terroristas, quedan un poco eclipsados por este nuevo poder corporativo tecnológico. Fascinante y sí, un poco inquietante también. A ver, traigamos todo esto a América Latina. ¿Cómo se ven estas tendencias globales en nuestra región? America's Quarterly propone 4 claves para 2025. La primera, inevitable. Trump. Navegando a Trump 2.0, le llaman. Y lo califican directamente como el mayor riesgo para la región. ¿Por qué? ¿Por políticas concretas o...? Más bien por la incertidumbre total. Citan a Mauricio Cárdenas, exministro colombiano, que dice algo como: la gente no sabe si con Trump va a ser mejor o peor. Es la volatilidad lo que preocupa. Claro, la imprevisibilidad. Exacto. Y los impactos serían distintos según el país, obviamente. México, en primera línea, por comercio, frontera. Sin duda. Luego, las dictaduras Venezuela, Cuba, Nicaragua no se sabe qué enfoque tomaría, y después cómo trataría a aliados ideológicos como Milei o Bukele, comparado con posibles roces con Petro, Lula, Boluarte. Y esto conecta con lo que decía Mirada Geopolítica, la región atrapada en el medio, entre Estados Unidos y China. ¿Cómo manejas eso con un Trump 2.0? Complicadísimo. Ya vemos a países como Ecuador o Argentina haciendo malabares. China sigue con su estrategia de sumar aliados vía CELAC, la ruta de la seda. Colombia se sumó a eso. Trump, en cambio, probablemente iría por lo bilateral, más transaccional. Más impredecible todavía. Posiblemente. Vale, segunda tendencia de ACU, el clima. Ya no como algo futuro, sino como un factor disruptivo ya. Totalmente. Ya no es teoría. Acuda ejemplos clarísimos. La sequía brutal en Ecuador que afecta a las hidroeléctricas y hasta las elecciones. ¿O los problemas en el Canal de Panamá? Exacto. O en el Estrecho de Magallanes. O el impacto en las cosechas de Argentina y Brasil. Son golpes económicos y políticos directos. Y para República Dominicana, por ejemplo, el informe del WEF decía que era su riesgo número 1. Los fenómenos meteorológicos extremos, sí. Es algo transversal a toda la región, con distintas manifestaciones. Me llamó la atención la cita que recoge ACU de Iván Duque, que no es precisamente de izquierdas. Sí, diciendo que conservar la Amazonía no es de ideologías, que es un deber moral. Muestra que el tema, al menos en el discurso, empieza a calar hondo. ¿O debería? Esperemos. Porque la tercera tendencia que marca ACU es muy dura. Crimen reorganizado. El crimen organizado siempre estuvo, pero ¿qué cambió? Según ACU, 2 cosas clave. Una, un aumento brutal de ingresos. La ONU calcula que se duplicó la producción de cocaína, por ejemplo. El doble. Se abren nuevos mercados, se corrompen nuevas zonas. Y el impacto es terrible. Países que eran relativamente tranquilos. Ecuador, Chile, Costa Rica. De repente se vuelven centros de violencia por el control de puertos como Guayaquil o San Antonio. La violencia se mete en la vida diaria, en la economía. Hay un gato que da ACU, citando a un exministro peruano, Castilla. Sí, que el gasto en seguridad privada en Perú ya supera el presupuesto de la policía. Es tremendo. Y la minería ilegal amenazando sectores clave como el cobre. El costo económico para la región es... Gigante. Calculan un 3.4% del PBI regional cada año. ¿3.4%? Para que te hagas una idea, eso es como el 80% de lo que toda la región gasta en educación pública. 80%. Es una locura. Se te va en eso. Modelo de mano dura de Bukele gana apoyo en encuestas en varios países. Es un síntoma de la desesperación y la presión sobre la democracia. Entendible la desesperación, pero peligroso el camino. Ahora, a pesar de todo este panorama oscuro,
Acu tiene una cuarta tendencia: resiliencia y oportunidad. Hay luz al final del túnel. Parece que sí, o al menos algunos destellos. Sorprendentemente, la salud económica general de la región no está tan mal como se podría esperar. ¿En serio? ¿Con todo esto? Sí, se espera un crecimiento del PIB-BI regional de un 2.5% para 2025, más o menos. La inflación, que era un problemón, bajó bastante, al 3.4% promedio. Y eso ayuda al bolsillo de la gente. Claro, los salarios reales suben en varios lados. La pobreza sigue bajando, aunque sigue altísima. Y fíjate este dato. El optimismo de la gente sobre su futuro económico personal marcó un récord histórico en 2024, según Latinobarómetro. Qué curioso. ¿Y la inversión? ¿Sigue llegando? Sigue llegando. Un 15% de la inversión extranjera directa mundial vino a Latam en 2023. Buscan materias primas, claro, pero también oportunidades en transición energética, hidrógeno verde. El nuevo megapuerto de Chancay en Perú es como un símbolo de eso. Pero ARU también pone un freno, ¿no? No todo es color de rosa. Para nada. Advierten que Latam sigue siendo la región emergente que menos crece. Los problemas de fondo, productividad, inversión baja, falta de capital humano, siguen ahí, enormes. Y hay diferencias entre países. Claro, más optimismo en países chicos como República Dominicana, El Salvador, Uruguay. Más preocupaciones en los grandes. Brasil por el tema fiscal de Lula, México por una posible desaceleración con Sheinbaum. Y no olvidemos los riesgos específicos que mencionaba el informe. Para Dominicana, la deuda, la desigualdad que persiste aunque baje la pobreza, la fuga de cerebros, la migración. Son muchos desafíos acumulados. Pero me gusta la cita con la que cierran esa parte, de una panadera en México. Sí, que decía algo como: todos los años hay tormentas, pero aquí seguimos, creciendo. Exacto. Capta esa mezcla de aguante y dificultad. Esa resiliencia es admirable, pero no hay que olvidar que se da en un contexto global cada vez más tenso. Y ahí volvemos a la guerra, al regreso de la guerra y a cómo está cambiando el poder. Se acabó la ilusión posguerra fría. Totalmente. El informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el IEE, es muy directo en eso. Desde 2017 para acá, la rivalidad entre potencias se disparó. Y la guerra volvió a Europa con Ucrania. Y sigue en Medio Oriente, en África, hay tensiones por todos lados. El conflicto, lamentablemente, se está como normalizando de nuevo como herramienta política. Lo dice el Lisa Institute también. Y no es solo la guerra de antes, no. Se habla mucho de guerra híbrida. Exacto. Ya no son solo tanques. Lisa y el IEE coinciden. Junto a la violencia física hay una constante desestabilización política, económica. Desinformación a lo bestia, ciberataques. Sanciones, guerras comerciales, todo es parte del mismo juego de poder. La guerra hoy se libra en muchos frentes a la vez. O sea, no solo bombas, también bits y bytes, flujos de dinero y sobre todo la narrativa. La pelea por quién cuenta la historia. Justo eso. Y además, la guerra es un campo de pruebas tecnológico brutal. Inteligencia artificial, drones por todos lados, sistemas autónomos, guerra electrónica. El IEEE dice que salen innovaciones de IA para el campo de batalla casi cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Impresionante. Y vemos cosas nuevas, como ataques baratos pueden poner en jaque defensas carísimas, como pasó entre Irán e Israel, o la vulnerabilidad de los barcos en el Mar Rojo, o cómo países que no eran potencias militares tradicionales, como Turquía o Irán, lideran en tecnologías como los drones. Lo que obliga a los países a ponerse las pilas con su propia industria militar y tecnológica, como dice el IEEE. Sí, o te quedas muy atrás, muy dependiente. Y en medio de todo esto, vuelve la sombra nuclear. ¡Qué miedo eso! Pues sí, las amenazas de Putin. Y sobre todo, el crecimiento del arsenal chino. El IPIPA da cifras. Más de 1,000 ojivas para 2030, 1,500 para 2033, buscando igualar a Estados Unidos y Rusia. Volvemos a la lógica de la disuasión nuclear, como en la Guerra Fría. Tal cual, la disuasión vuelve a ser un concepto clave. Otro punto que destacan: los actores de la guerra ya no son solo los estados, son más difusos. Sí, el IPIPA menciona a actores no estatales, como los hutíes en Yemen, que con pocos recursos tienen un impacto estratégico global.
O el uso de mercenarios, voluntarios. La información que manda la gente con sus celulares. Todo eso borra las líneas entre quién combate y quién no, entre guerra y paz. Y la batalla por el relato, como decías, se vuelve feroz con las redes sociales. Es casi imposible saber qué es verdad. La primera baja en la guerra es la verdad, dice el dicho. Y todo esto nos obliga a repensar qué es el poder hoy. Ahí volvemos a Foucault. Su idea de que el poder no es solo algo que se tiene, sino algo que se ejerce, ¿no? Una relación. Exacto. Foucault nos ayuda a ver que el poder no está solo en el gobierno o la ley. Está en todas partes. En la escuela, la familia, las redes sociales. Y no solo reprime, también produce. Produce conocimiento, formas de pensar, hasta cómo nos vemos a nosotros mismos. Es un poder que crea realidades, digamos. Algo así. Y vemos cómo las bases clásicas del poder, el legítimo, el carismático, el experto, el de recompensa, el coercitivo, se manifiestan de formas nuevas hoy. El poder experto de las tecnológicas, que saben todo de nosotros. El poder coercitivo de las sanciones económicas. El poder carismático o referente del nacionalismo que vuelve con fuerza. Incluso ideas como la de Gene Sharp, que decía que el poder depende de que la gente obedezca, cobran nueva vida con la tecnología y la capacidad de movilización o desmovilización digital. Y ojo con la psicología. Hay estudios que dicen que tener poder afecta la empatía, te hace tomar más riesgos. Todo este cóctel poder fragmentado, riesgos por todos lados, conflicto, presiona muchísimo a las democracias. Ya el 2024 fue un año electoral intenso que dejó mucha incertidumbre. Muchísima. Y vemos señales preocupantes por el mundo. Tendencias autoritarias en África, presiones a la libertad de expresión en Europa con la excusa de la desinformación. Y a nivel global, la polarización y las fake news que el WEF marca como riesgo clave. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de poderes fácticos que operan por fuera de la democracia. Sí, actores económicos, mediáticos, criminales, que influyen sin pasar por las urnas. Y es interesante lo que dice la Corte IDH sobre la democracia misma, que no es algo terminado, sino un proceso. Exacto. Que no basta con votar, la visión procedimental, sino que hay que buscar libertad, justicia, desarrollo, la visión normativa. Y reconoce las tensiones que siempre existen. Libertad versus igualdad, consenso versus disenso. Habla de una crisis de representación fuerte en América Latina. Sí, de que falta conexión entre el Estado y la gente. Que necesitamos sistemas más inclusivos, que realmente escuchen y den espacio a la diversidad de voces. O sea, no solo se trata de defender la democracia que tenemos, sino de mejorarla, de adaptarla a estos tiempos tan complejos. Totalmente. Ese es el gran desafío. Bueno, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, estamos en medio de una reconfiguración geopolítica profunda. Este multiverso del que hablabas. Sí, con una multipolaridad creciente, el regreso del conflicto. Y un poder cada vez más difuso, repartido entre estados, empresas gigantes, redes tecnológicas, movimientos. Y con riesgos enormes, y conectados. Clima, economía, sociedad, información. Y vimos cómo América Latina intenta navegar todo esto, con sus problemas, pero también con una resiliencia sorprendente y oportunidades. La complejidad es la palabra clave. Sin duda. Y para cerrar, quería volver a esa idea de Foucault que mencionaba una fuente. Él decía que el desafío no es solo liberarse del Estado, sino del tipo de individuo que el Estado y otras instituciones nos forman. Proponía buscar nuevas formas de subjetividad. Nuevas formas de ser persona, de ser comunidad. Exacto. Y eso nos deja una pregunta quizás, para seguir pensando. Ante toda esta presión global, la fragmentación social, y estas nuevas formas en que funciona el poder, en red, con datos, moldeando cómo pensamos, ¿qué necesitamos? pues eso, ¿qué nuevas maneras de entendernos a nosotros mismos como parte de algo colectivo y de relacionarnos con el poder necesitamos cultivar? ¿Cómo podemos fomentar formas de ser subjetividades que nos permitan no solo aguantar, sino quizás construir sociedades más resilientes, más justas, mejor preparadas para este futuro tan incierto que se nos viene encima?